Bueno, ya comienzan a conectarse nuestros buenos amigos foristas aquí a través de nuestra página Andrew Álvarez Chardón, página oficial desde Facebook, donde comenzamos la transmisión de hoy viernes 28 de noviembre del año 2025. Bueno, ya entrando básicamente en la Navidad oficialmente, ¿no? Ya hoy es lo que llaman el Viernes Negro, Black Friday, así que en los Estados Unidos pues ya esto está corriendo rápidamente y lógicamente acá en Puerto Rico también la cuestión está el consumerismo, de consumir, invertir, comprar y comprar. Pues bueno, ese es el capitalismo como tal, ¿no? Es la economía y es nuestra economía y de esa forma y de esa manera pues comienza esta celebración más allá del ritual religioso y la cultura y la tradición como tal, ¿no? Pues se ha convertido también esto pues en otro tipo de cosas, como todos sabemos, ¿no? Y es la cuestión del consumerismo, sin control. Pero bueno, realmente es consumismo. Consumerismo es otra cosa, pero es el consumismo obviamente que se sale de control y hay gente que obviamente lo que no tiene pues lo gasta para comprar en Navidad. Pero bueno, el que lo tenga que lo disfrute. Aquí yo no vengo a criticar eso, simplemente a dar el señalamiento de que hoy pues era un día que estaba bien congestionado, los centros comerciales, las tiendas y las ofertas económicas. Suponemos que aquí en Puerto Rico DACO estaría para arriba y para abajo y ya usted sabe, la televisión pues cubriendo todo este acontecimiento anual, porque esto es básicamente un acontecimiento económico y donde pues como he dicho declaran oficialmente la Navidad desde el Viernes Negro en adelante, pero allá que Dios reparta suerte y bueno, acá cada cual con su responsabilidad personal y familiar. Ahí es donde realmente está la Navidad, ¿no? El significado, obviamente, de las Pascuas, el significado de la Natividad, que es lo que tenemos acá. Pero bueno, dicho eso, más allá, eso para los cristianos, acá nosotros comenzamos con nuestro análisis de hoy. Como siempre, gracias a todos ustedes por conectarse. Denle un like a este video, no se les va a caer el dedo. Compartan el contenido, es parte precisamente de lo que queremos acá. Compartir con nuestra buena gente y que pues veamos esto desde otro ángulo. Recuerde que esta es la otra realidad y que acá pues nosotros somos pues básicamente tratamos de ser lo más abiertos dentro de la opinión posible y sobre todo pues siempre pensamos de un punto de vista un poco tal vez salido, ¿no? de la norma, en el sentido de que no somos completos y totalmente ortodoxos en la manera o forma en que vemos las noticias o los eventos que acontecen acá en nuestro mundo, aquí y ahora. Así que desde el punto de vista ecléctico, pues tratamos de tocar esto de diferentes ángulos. Así que gracias, un abrazo a todos. Pues bueno, vamos a comenzar precisamente con lo que nos pone acá, hoy acá en la otra realidad, recordándole que el segundo segmento estará vía telefónica el ingeniero Orlando Pla, como de costumbre con nosotros. Precisamente, usted sabe los eventos que se han dado en estos últimos días. Sigue la situación de Venezuela, eso está en compás de espera, de eso platicaré algo dentro de un momento. Luego lo que sucedió obviamente en la ciudad de Washington DC, donde dos guardias nacionales fueron atacados, un hombre y una mujer. La mujer falleció, que era Sarah Beckstrom, una joven de 20 años que pertenecía a la Guardia Nacional, y el otro joven, obviamente era un sargento de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, no sé si era de la Fuerza Aérea de la Guardia Nacional Aérea o como tal, pero bueno, así lo habían descrito obviamente en los cortes de prensa. Es un joven de 24 años y que obviamente está luchando por su vida, es el tocayo Andrew Wolfe, 24 años de edad, salió del quirófano de cirugía y está bastante crítica su condición. Usted sabe que se acusó por esta acción al afgano Ramallah Lakawal. Ramallah Lakawal llegó en el 2021 a Estados Unidos, si mal no recordamos, y se ha señalado que fue un colaborador, ¿no? Y que trabajó con la Agencia Central de Inteligencia y el Ejército de Estados Unidos en Afganistán. Sepa usted que en Afganistán únicamente se usaron más de 50.000 traductores y en el grupo o equipo completo, ¿no? De personas que colaboraron probablemente podrían llegar a casi 170.000 personas que de una forma u otra colaboraron con el ejército, colaboraron con la CIA, sirvieron de traductores, como le he dicho, sobre 50.000 de ellos, y que en un principio busque y verifique la información, porque aquí hay que hablar con propiedad en esos asuntos, no es cuestión de meramente repetir, ¿no? Esa cacofonía del eco de que se dice una cosa y por ahí se repite por los medios y todo el mundo se cree el cuento. Oficialmente, lo que se le había ofrecido hasta luego de esa guerra de 20 años,
es que la mayor parte de estas personas iban a tener obviamente una visa especial. Me explico. De estos traductores, y esto yo lo había discutido inclusive hace meses atrás, a estos traductores se les da una visa especial para poder entrar en Estados Unidos, ¿no? Le iban a dar la tarjeta verde, que la tarjeta verde no es otra cosa que la residencia permanente en Estados Unidos a nivel legal. No es la ciudadanía, es una permanencia legal en los Estados Unidos, lo que es obviamente la famosa tarjeta verde, esta que usted oye, la Green Card, que por tantos años escuchamos hablar allá en los Estados Unidos. Así que este evento pues ha precipitado precisamente que el presidente Trump redoble la ofensiva inmigratoria o antimigratoria en los Estados Unidos. Ha dado un detente que se pondrá en efecto lo más pronto posible, de acuerdo, ¿no?, a la revisión que se esté dando de las visas que se están ofreciendo, a las entradas, a los asilos políticos o cualquier tipo, ¿no?, de refugiado que pueda llegar a los Estados Unidos, específicamente 19 países en particular que pertenecen a lo que Trump dice el tercer mundo. Bueno, un término que ya no se utiliza. Se supone que son los países en desarrollo, no son países pobres, países en desarrollo que anteriormente le llamamos tercer mundo. Y hay países que están más abajo del tercer mundo. Ahí puede mencionar Haití si usted gusta, u otros países inclusive de África. La realidad es que el presidente Trump ha decidido que hay que revisar todo esto de la A a la Z, e incluso a la familia del afgano Ramamullah Lankawal, creo que eso se debe pronunciar algo así, Lankawal. Debe ser el pronunciamiento real, si es que así se pronuncia en la lengua de ellos, ¿no? Recuerde que en Afganistán se habla más de 9 idiomas diferentes, o 9, diríamos nosotros, dialectos diferentes. Así que no sé si esto es en uno de ellos en particular. Pero la realidad es que también se ha llevado a cabo, ¿no?, la revisión de la familia que está con este señor, y su familia inmediata, alegada y supuestamente, va a ser expulsada de los Estados Unidos, es decir, va a ser enviada nuevamente a Afganistán. Esta familia inmediata de él, pues es 5 de sus hijos, su esposa y 2 sobrinos. ¡Wow! O sea, este señor tenía con él, antes de llevar a cabo este ataque terrorista, que es como se le ha clasificado por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, vivían con él en Estados Unidos, ¿no?, como persona de Green Card, 5 de sus hijos, su esposa y 2 sobrinos. Así que ahí tenemos ya 8 más el 9, que estaban obviamente desde el 2021 en los Estados Unidos. Ahora, esto es bien importante que le demos cabeza también a esto que está pasando en estos momentos. Pat Bondi, que obviamente es la secretaria de Justicia de los Estados Unidos, está pidiendo la pena de muerte para este señor. Primeramente porque fue un ataque terrorista en la misma capital de los Estados Unidos, en Washington, D.C., atacó 2 militares, mató a uno de estos militares, el otro está entre la vida y la muerte todavía. Así que, lógicamente, la visión que hay de esto y cómo se ha trabajado con estos casos, pues es pedir la pena de muerte. Veamos a ver qué sucede de aquí a allá y qué hacen con esta persona, si realmente se da esta acusación formalmente y se somete a un juicio bajo pena de muerte. Bueno, veamos a ver. La realidad es que el caso amerita muchas cosas y pone a pensar a uno muchísimo también de cuántos han estado en Estados Unidos, que son decenas de miles que vinieron de Afganistán, decenas de miles que han venido de otros países en el Oriente Medio y que, como siempre se ha señalado, y lo repito por enésima vez, lógicamente se ha pensado siempre en las células dormidas que hay dentro de Estados Unidos, en los lobos solitarios que hay dentro de Estados Unidos. Hasta este momento este individuo es un lobo solitario, es alguien que llevó a cabo un ataque terrorista. No hay todavía ninguna proclama, ninguna organización internacional a nivel del terrorismo islamista o lo que usted quiera buscar, o yihadista, ha proclamado que este señor sea parte de su organización, por lo menos hasta este momento que estoy hablando aquí. Si de aquí al sábado, si de aquí al domingo pasa, pues hombre, chévere, se sabrá algo más, pero por el momento no ha habido ningún reclamo en ninguna otra organización. No se sabe si esto fue motus propio de este señor, como lobo solitario, o si hay otros más, ¿no?, que puedan estar actuando en concordancia en futuros ataques dentro de los Estados Unidos. Así que hay que darle ojo a todo esto, porque no es la primera vez, ¿no? Esto, aunque cesó en la última década y en la pasada década ya te había reducido bastante. La primera década, de 2001 a 2010, hubo un sinnúmero de ataques posteriores al 9/11 y de individuos que se identificaban con Al-Qaeda dentro de Estados Unidos y luego con el Estado Islámico dentro de Estados Unidos, inclusive matrimonios que llevaron a cabo ataques. Si usted hace memoria, vaya para allá, baje para allá, para el 2009, 2010, baje también al 2011, 2012 y va a encontrar una serie de incidentes que se dieron y que supuestamente la Seguridad Nacional de Estados Unidos estuvo trabajando, ¿no?, con la inteligencia masiva que puede utilizar de interferencia de comunicación, y cuando digo interferencia quiere decir intervención de comunicaciones, y esto pues
alegadamente un nuevo programa que se sometió para este tipo de seguimiento, que no es lo que hablaba Edward Snowden, pues ha funcionado aparentemente y ha abierto brechas dentro de estos grupos. Pero nuevamente, esto es lo que se transmite a través de redes o llamadas telefónicas de celulares o teléfonos de línea. Pero hay muchas otras formas y maneras que estos grupos organizados utilizan para enviar comunicación, muchas veces de boca a oído, otras veces pues se hace, ¿no?, encriptada y de otra forma, de otra manera, usando obviamente lenguajes en clave, tantísimas maneras y formas más. Pero el FBI, por un lado, y la inteligencia de Estados Unidos están muy conscientes de eso. Y si nos damos cuenta, ¿no?, y esto es importante recalcarlo, en los últimos años hemos visto obviamente cómo supuestamente y alegadamente, según declara el FBI y el Departamento de Justicia, ellos han podido desmantelar diferentes grupos o arrestar individuos que ya tenían planes de llevar a cabo ataques en el territorio de los Estados Unidos, es decir, Estados Unidos continentales como tal. Pues bueno, vamos a ver qué pasa con eso, pero mientras el hacha viene y va, los 19 países que están en la lista del presidente Donald Trump, donde pues lógicamente va a cesar completamente, ¿no?, cualquier migración o cualquier trance o cualquier cosa que se esté en estos momentos o estuviese en estos momentos trabajando para aceptar la residencia de personas de estos países, pues ha sido completamente bloqueada y esto no va a funcionar. Los 19 países, pues lógicamente acá en Latinoamérica, pues tenemos a Venezuela, tenemos a Cuba, tenemos acá también Haití. De esos 3 países acá en nuestro hemisferio no se va a permitir entrar a nadie, aunque sea un balsero, oye bien, aunque sea un balsero que venga de Cuba, donde sea, nadie. Nadie que venga obviamente ni de Venezuela, ni de Cuba, ni de Haití va a ser permitido en los Estados Unidos, no way, no hay entrada para ese tipo de personas. Los otros que han entrado, porque usted sabe muy bien que también se ha reducido muchísimo, y eso hay que señalarlo, eso es una realidad. Se ha reducido muchísimo la cantidad de indocumentados que entraban por la frontera de México, porque obviamente esa frontera, que siempre fue porosa, pues se ha hecho, ¿no?, un operativo masivo para ir obviamente bloqueando cualquier movimiento en esa frontera. Y además de eso, también hay que señalar que inclusive México ha colaborado también para evitar que las caravanas que antes venían de Sudamérica y Centroamérica cruzaban México para la frontera de los Estados Unidos, ya tampoco se permiten. Así que México en ese sentido ha colaborado, incluso Guatemala también. Hay que señalar a esos actores porque nunca los mencionan, pero en la realidad hay un acuerdo con esta gente para que eso cese y desista, es decir, no ocurra más. Bueno, dicho eso, importante aquí darle seguimiento a esta situación. Aparte, obviamente, de acá, Venezuela, Cuba y Haití, hay otros países, lógicamente, Afganistán, Myanmar, Chad, República del Congo, Guinea Ecuatorial, Eritrea, por ejemplo, tampoco puede venir nadie, de Irán, de Libia, lógicamente enemigos tradicionales de Estados Unidos, de Somalia, Sudán, Yemen, Burundi tampoco, de Laos, de Sierra Leona, de Togo, de Turkmenistán, de ninguno de estos países. La mayoría de esos países que están en Oriente Medio, en África, Estados Unidos ha tenido algún tipo de intervención militar. Mencioné Somalia, por ejemplo, mencioné Libia, por ejemplo, ¿no? Irán, lógico, ¿no? Hay un sinnúmero de países, obviamente, donde Estados Unidos ha estado, ¿no? Yemen ha tenido algún tipo de acción militar, sea aérea, naval o terrestre. Por ende, hay un sinnúmero de enemigos naturales de los Estados Unidos en esos territorios. Me explico aún más. Básicamente, en Irak, que no se menciona aquí, pero no me estaría extraño que sería el número 20 en algún momento, pero que necesitan a Irak por el momento todavía. Estados Unidos necesita a Irak en su ecuación de Oriente Medio. No lo puede descartar completamente. En Irak, toda familia en Irak, oiga bien, toda familia en Irak ha perdido a alguien a manos de las fuerzas de Estados Unidos. Me explico, a manos de las tropas o de la Fuerza Aérea o de las acciones militares de Estados Unidos. Ha perdido un familiar, toda la familia de Irak, categóricamente. De la misma manera, usted puede traspolar esto a Afganistán. Y puede ser en diferentes regiones del mundo, donde definitivamente desde Somalia para abajo, pues hay una experiencia histórica de rencor, de odio y de revancha contra Estados Unidos. Obviamente, pues hay que pensar muy bien si usted va a traer gente o va a permitir que gente de esos países entre a Estados Unidos. Y si es difícil por demás poder dar, ¿no?, el check, ¿no?, la revisión obviamente que pueda haber del pedigrí, como diríamos nosotros, o del trasfondo de cada persona, ¿no?, que pueda llegar allí, porque en muchos de estos lugares es muy difícil uno poder verificar de dónde viene dentro de ese lugar y con quién estaba afiliado, si era yihadista, si era alguna organización extremista, si es un fanático religioso o es un criminal liberado de una prisión, como pasó, ¿no? Recordamos obviamente a muchos de los balseros también que fueron liberados por el muelle de Mariel, por el puerto de Mariel. Había un montón de gente que venían de las cárceles, inclusive
de manicomios en Cuba y los soltaron por ahí para abajo, y eso es histórico. Y eso ha pasado en muchos diferentes lugares, incluso en Europa, donde hay gente que viene con todo tipo de problemas, los han tirado obviamente, por ejemplo, a Polonia, si usted no sabía, casi a Rusia, antes de la operación militar del 2022, ¿no? Antes que empezara en el 2022, 24 de marzo de 2022, la operación especial de Putin. ¿Qué hacía Rusia? ¿Sabía usted? Verifica la información. ¿Qué hacía? Llevaba miles y miles de refugiados que venían de cuantos sitios había en territorio ruso y los empujaban y los soltaban, ¿dónde? En la frontera de Polonia. Es un hecho histórico y es un hecho que obviamente ya no sucede por la situación actual de la guerra. Pero antes de eso era una forma agresiva que tenía Rusia precisamente para hostigar a Polonia y otros vecinos de la región, despierta, durmiente. Así que no se me duerma en las pailas. La realidad es que ese es el mundo en que vivimos, y un mundo de presión de un lado y del otro, el juego que todos juegan, un juego sucio. Aquí si usted quiere perseverar, o usted quiere prevalecer, o usted quiere ganar, usted no puede jugar con la ley. ¿Quién le dijo eso? ¿Dónde nació, hombre? No. Aquí lamentablemente si el bien, digo relativamente el bien, relativo, porque cada cual se ve bien, todo depende de donde uno esté parado, en el país que uno esté, y la ideología que usted tenga, o sus creencias particulares, pero la relatividad de esto es que si el bien quiere tener alguna oportunidad, tiene que ser tan astuto, más astuto que el mal. Si no usa los mismos juegos, y se cree que siendo el bonachón, bueno, el hombre que es demasiado bueno lo cogen de pez. Ya usted sabe, pensuaco, por no decir la palabra pendejo, que a mucha gente le ofende, pero bueno, yo siempre la termino diciendo. Bueno, aquí hay otra lista también, aparte de esta situación que está pasando en el hemisferio, y todavía no hemos llegado a la situación crítica del Caribe, que cada día que pasa nos acercamos más a la hora cero, como hemos mencionado, y aquí esto no es un aguaje, aquí esto no es que ahora Estados Unidos va a derribar si se va a ir de nuevo para Norfolk, Virginia, a la Marina, se van a alinear de nuevo aquí en Puerto Rico, se va a ir todo el mundo y aquí no ha pasado nada. Si usted cree eso, no sabe el mundo en que vive y no lo entiende. No lo entiende. Hay quien dice que el mundo no hay que entenderlo, que hay que vivirlo, pero la realidad es que uno tiene que tratar de entender algo de este mare magnum de locura donde uno está aquí metido en este mundo de mentiras. Pero bueno, hay otra lista que es la lista negra que tiene el secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio. Y en esa lista particular de Marco Rubio, que él le empuja, ¿no?, como parte de su agenda política, y lógicamente tiene una posición tan importante con el presidente Trump, y es un vocal de la administración de Trump a nivel internacional como secretario de Estado, e incluso hace una presión importante dentro de la discusión en Casa Blanca o cualquier cosa que se esté discutiendo, e incluso donde, pues obviamente en el Senado de los Estados Unidos, porque él decide allí muchísimas cosas también, lo sabe, ¿verdad? Pues bueno, la situación es la siguiente: la lista negra que tiene obviamente el secretario de Estado Marco Rubio, usted tiene en la cabeza lógicamente a Cuba. Recuerde que es hijo de ¿qué? Hijo de migrantes cubanos, gente que tuvo que abandonar Cuba. Después de la revolución del 59 comenzaron los Castro, y ya usted sabe, hay cientos de miles y cientos de miles de cubanos que abandonaron la tierra, su tierra natal, para ir, como ellos dicen, hemos perdido una perla en el mar, pues bueno, como ellos han hecho para moverse a Estados Unidos, y que allá pues en Cuba pues el gobierno, ¿no?, el Partido Comunista les llamaba a los gusanos o gusaneras, y de allá para acá pues bueno, los insultos son de parte y parte, pero la realidad es que ha habido siempre una guerra tras bastidores entre el exilio cubano y la Cuba comunista de Fidel Castro. Y eso empujó inclusive a las operaciones que se dio en la época de Kennedy, que todos conocemos, vaya cochino para abajo. Y la operación Mangosta de la CIA y tantas otras cosas más. Y aquí pues ese es el mundo, como digo yo, ese es el mundo que está detrás de la cortina, donde nosotros vemos aquí el espectáculo, y detrás de la cortina, tras bastidores, está ese mundo que es el mundo que decide muchas cosas antes que lleguen las guerras grandes. Pues bueno, Marco Rubio tiene a Cuba ahí. Lógicamente tiene a Venezuela, no le quepa duda, tiene a Nicaragua, tiene a Chile. Si en Chile prevalece la izquierda, pues obviamente eso se va a ratificar una vez más. Tiene lógicamente a Colombia, a Petro, y usted sabe que Petro estuvo, ¿cómo diríamos nosotros? Petro estuvo retando a Marco Rubio, usted lo vio, ¿verdad? Vio las noticias en Colombia. Petro dice que si Marco Rubio lo quiere preso, que lo vaya a buscar. Se está como Maduro, que le dice a Trump, vengan para acá, cobardes, no sé qué cosa, y después está pidiendo la luz por señas. Petro está en las mismas. Petro va por el mismo camino que va obviamente la política de las camarillas de Venezuela. Yo no digo que sea bueno, no digo que sea malo, no se me confunda, porque yo tengo aquí gente de todo tipo de ideología, gente que no tiene ninguna tampoco. Yo soy anarquista, me importa la izquierda lo que le importa, y usted sabe a quién, y la derecha igual. Yo trato de ver más o menos el equilibrio de las cosas, hasta donde me es posible, ¿verdad? Nadie es subjetivo totalmente, pero esto sí es importante señalarlo. Lógicamente Petro tiró ese reto. ¿Me quieres arrestar? Ven acá a Colombia, arréstame aquí, ponme mameluco naranja, lo yo, ¿verdad? Más vale que busque la entrevista y las declaraciones de Petro en vivo, a todo color, a que me ponga el mameluco naranja, ven por mí. Bueno,
no es lo mismo llamar al diablo que verlo venir. Así que cuidado con eso. Hay que tener mucho cuidado con lo que hay, básicamente con esta administración en los Estados Unidos, que es una administración que le gusta la revancha y la vendetta. Estos no son pasivos y hay que admitirlo, ¿no? El gobierno de Trump no es pasivo. No ha lucido bien con Ucrania, o definitivamente fatal, ha lucido con ese conflicto, no ha podido resolver absolutamente nada al día de hoy. Nada es nada. Y pues obviamente en el Oriente Medio sigue la cosa igual, siguen bombardeando al Líbano o no. Y sigue obviamente las hostilidades no solamente en la Franja de Gaza, sino en Cisjordania. Así que tampoco ha sido muy victorioso en eso. Irán sigue con su programa nuclear. ¿O usted se lo olvidó, Irán? ¿Se te olvidó? No. Así que para unas cosas, un pool poderoso, para otras cosas, pues hay cuestionamientos. Y solamente la historia y el tiempo nos dirán realmente qué va a pasar con esos asuntos en particular que se quedan por ahí todavía flotando. Pues bueno, tenemos obviamente en esa lista, aparte de Colombia, tenemos a México y a Honduras también. La presidenta de Honduras, muy amiga de Claudia allá en México, Shelburne allá en México, es una, como digo yo, es una que anda en un viaje de peyote perpetuo, no se sabe si está aquí o está allá, está más perdida que el mismo AMLO, pero la realidad es que el mismo pueblo mexicano está reclamándole a la presidenta por la violencia continua y el aumento, obviamente, y de inseguridad en las calles, no solo de la capital Ciudad de México, sino en todo México, en las zonas que ya de por sí están comprometidas con los carteles de la droga y que pues no hay movimiento en el bullpen, como dicen en el béisbol, nada se mueve. Y ella pues muy bien, ella dice que no está, que está en contra, y lo ha dicho, búsquelo, que todo eso está registrado. Ella dice que ella está en contra de la guerra contra los carteles de la droga. No, güey. Recuerde que su mentor, AMLO, Andrés Manuel López Obrador, decía, como abrazos y balas no. Pues bueno, esta es de las que cree que tampoco hay que ser amoroso, darle cariño para que nos llegue la plata, hay que portarse bueno. Bueno, en esa lista obviamente de Marco Rubio, como he dicho, hay un país que también se distingue mucho después de, obviamente, de Cuba y de Venezuela, que es Nicaragua. Obviamente Daniel Ortega, uno de los líderes, obviamente, de los sandinistas. Daniel Ortega y su esposa Rosario Murillo, que todos deben conocer quién es Daniel Ortega, quién es Rosario Murillo. Daniel Ortega obviamente fue de los más grandes activistas y líderes de los sandinistas cuando tomaron el poder, y luego cuando se derrumbó aquello y cayó, pues se mantuvo vivo dentro de la política interna de Nicaragua, y actualmente es el presidente que comparte la copresidencia con su esposa Rosario Murillo. ¿Ok? Están ellos en el poder y también son los que dirigen, tienen el mando del ejército de Nicaragua, los dos. No sé cómo, pero bueno, ella y él deciden. Dicen que las mujeres es el poder detrás del trono, esta es la que manda en la casa, definitivamente, y le dice al presidente muchas de las cosas que tiene que hacer. Y esto es importante porque todo aquel, y lo he dicho aquí, lo repito una vez más, por aquello de refrescarnos la memoria. Recuerde que allá en Nicaragua, desde la iglesia para abajo, católicas y protestantes, que son perseguidas, desde las organizaciones no gubernamentales que quieran llevar allá ayuda social, la que sea, al pueblo, también son expulsadas de Nicaragua porque van en contra supuesta y alegadamente del sistema de gobierno que tiene obviamente Daniel Ortega y su esposa Rosario Murillo. Todo el que critique a esta gente, perdón ustedes, es desterrado inmediatamente de allí o encarcelado en Nicaragua. Un poco de agua. Por eso usted ve que allá las elecciones están básicamente vacías. O sea, no hay candidatos de oposición porque los eliminan rápidamente, los meten presos, los acusan de traición, haga memoria, busque, o meramente te sacan del país, te mandan al exilio, a algún lugar distante donde nadie pregunte por ti. Bueno, ya llegando un poquito más acá a la situación de Venezuela, a mí me está curioso porque lo mismo pasaba con Saddam Hussein, lo mismo que pasa con Nicolás Maduro. Y de nuevo, yo no creo en la guerra, no creo que se debería atacar a Venezuela ni atacar a nadie. Yo siempre creo en la diplomacia y lamentablemente este mundo olvidó cómo comunicarse y cómo hablar. Incluso aquí a veces en las redes hay gente que no sabe cómo hablar, hay gente que lo que sabe es berrear y hay gente que lo único que sabe es hater, ¿no? Odiar y criticar lo que no entiende, pero bueno, aprovechan eso, aparte de la cantidad obviamente de falsos perfiles y de los bots que hay y todo lo que usted quiera mencionar. Pero la realidad es que Nicolás Maduro se me parece algo a Saddam Hussein y su camarilla, cuando ellos decían la madre de las guerras. Haga memoria, vaya de nuevo allá a la guerra del Golfo, Olvídese de la primera guerra con papá Bush, con George H.W., sino con George W. Bush, el hijo, ¿verdad? Que ellos decían que iba a ser la madre de las guerras, que cuando llegaran las tropas de Estados Unidos iba a encontrar la madre de las guerras que le iban a dar para abajo. Lógicamente el ejército de Saddam Hussein era mucho más grande que el de Venezuela, tenía muchas más unidades de combate blindadas, tenía mucho más de todo. Bueno, no pudo aguantar. Claro, aquella fue una operación, por lo menos la primera, fue
fue una combinación, ¿no?, de la OTAN y otros países que entraron. En la segunda, los británicos estuvieron con ellos, pero la mayor parte de los países de la OTAN no entraron en la invasión directa de Irak en la segunda guerra del Golfo. Pero esto sí es importante. Nicolás Maduro declaró que está confiado en la victoria. Si Estados Unidos ataca a Venezuela, ellos se van a convertir alegadamente en una república de armas. Y que está más que seguro la gran victoria que van a tener sobre las Fuerzas Armadas de Estados Unidos. Que van a pelear la guerra asimétrica, por un lado, si fueran invadidos, de que la Fuerza Aérea, él la ha llamado que esté en máxima alerta, que la Fuerza Aérea venezolana va a repeler el ataque aéreo que vaya a llevar a Estados Unidos, y esos cuentos de Mavid, y esas pajas mentales, y toda la verborrea que usted quiere, y todo lo que él quiera decir, los bailecitos de apendejados que hace, todas esas cosas, usted la puede, definitivamente. Eso le pasaba a Cleopatra y Marco Antonio, cuando César Augusto venció a Marco Antonio en la guerra naval, y luego cuando rodeó obviamente a Alejandría, ¿no? Pues ahí Octavio, que era César Augusto, Octavio, obviamente tenía rodeado a Cleopatra y a Marco Antonio, y Cleopatra y Marco Antonio lo que hicieron fue hacer fiestas y bebelatas, rodeados por las legiones romanas, hasta que obviamente Cleopatra pactó algo con César Augusto, ¿no? Y pues engañó a Marco Antonio, se suicidó, y después ella, pues cuando se dio cuenta que se le iban a llevar de trofeo para Roma, pues se suicidó también, y hasta el día de hoy todavía están buscando la tumba de los dos. Pero bueno, no quiero irme en la historia, simplemente estoy dándole una semejanza, una breve semejanza, de cómo a veces la gente que está totalmente perdida, pues se envuelve obviamente en la celebración de cosas, y no en una preparación real, o en una evaluación real de sus posibilidades, ante los eventos que se acercan, y que podrían suceder en cualquier momento. Pues bueno. O sea, aquí un amigo me dice la batalla de Actium, sí, la batalla de Actium, que de hecho Marco Antonio tenía ventaja en esa batalla, en esa guerra, y no la pudo ganar. Pero bueno, son otros 20 pesos y Cleopatra huyó y todo. Bueno, dejamos ahí porque si no me olvido de Nicolás Maduro y empiezo a hablar de esto. Pues bueno, él declaró que está confiado en la victoria militar de Venezuela, ¿no? Que él ha llamado, ¿no?, a la defensa de la patria bolivariana, y que todas las fuerzas están detrás de él, que hay millones de venezolanos que van a luchar, que morirían por él. Mi madre, por Nicolás Maduro. Bueno, yo he oído analistas, gente de un lado y del otro, opinando sobre una guerra en Venezuela. Estados Unidos, lo vuelvo a mencionar por enésima vez, no tiene allí 2 o 3 divisiones. Necesita por lo menos 3 divisiones para invadir. ¿Sabes qué es una división militar? ¿Sabes cuántos miles de hombres hay en una? Pues bueno, 3 divisiones obviamente para poder entrar en Venezuela. De infantería marina, de los Rangers, Airborne, todos los que vayan a entrar, de la infantería, del ejército y toda esta gente para entrar en Venezuela, aparte del poder aéreo, naval, los misiles y todo lo que usted quiera. Hace falta eso. No tienen eso aquí. No ha movilizado ni una décima parte de eso. Ni una décima parte, y menos de eso. Lo que tiene es un gran poderío naval y un poderío aéreo que toda América junta no da ni siquiera para el primer minuto, el primer round. Así que obviamente, tecnológicamente, y el nivel de firepower es superior decenas de veces, por no decir cientos de veces, sobre lo que tiene Venezuela activo. De que le enviaron equipo, no le enviaron equipo a los rusos. Sí, los rusos ya dijeron que ya ellos enviaron lo que iban a enviar. No se haga pajas mentales. Llegó un barco recientemente con combustible, que fue el que llegó a Venezuela, que lo había interceptado hace un par de semanas atrás, o casi 3 semanas atrás, un destructor de Estados Unidos. Lo dejaron entrar en Venezuela, muy bien. No significaba nada, no tenía armamentos adicionales. Los armamentos llegaron vía aérea los que habían, y otros que habían llegado anteriormente. De que hay asesores rusos, sí, alegadamente, según la inteligencia de Ucrania, y esto lo traigo también, alegadamente ahí está el general Oleg Leontievich. Este señor Leontievich, o Leontievich, no sé si se pronuncia así, yo no hablo ruso, así que perdone mi alemán tratando de hablar ruso. Este señor, Oleg Leontievich, es el asesor principal que está allí, este general, y que de hecho estuvo en Ucrania, y de Ucrania lo sacó Putin porque le dieron hasta dentro del pelo en Ucrania. O sea, fracasó completamente en la guerra a Ucrania, y fue uno de los que destituyó Putin y sacó de la guerra a Ucrania, y lo tiene ahora en este tipo de operación para entrenar tropas en el exterior. Y en estos momentos, según dice la inteligencia ucraniana, eso habrá que verificarlo porque lo han estado publicando por más de una semana, está allí con 120 de sus hombres entrenando tropas de Venezuela en el uso de los misiles de corto alcance y en el uso de ciertas baterías, ¿no? Por ejemplo, como las S-300, que lógicamente estaba muy bajo, ¿no?, el nivel de rendimiento de las tropas venezolanas, y la idea era pues ponerlos, ¿no?, en el nivel de que las tropas venezolanas pues puedan por lo menos rendir batalla los primeros minutos. Mira hasta dónde llega esto, y no es fácil. Así que este señor alegadamente está allá. Pues bien, aparte de esta cuestión del llamado de Nicolás Maduro, este grito de guerra al aire y todo lo que pueda haber por ahí,
hay también que señalar lo siguiente, y esto es importante que lo sepamos. Esta semana se ha estado hablando de las declaraciones, yo vi el video también del presidente Trump diciendo de que las operaciones en tierra firme van a comenzar. Él no ha dicho Venezuela. Busque usted donde ha dicho las operaciones terrestres en Venezuela van a empezar. No, él ha hablado anteriormente de eso, ha mencionado Venezuela anteriormente y operaciones terrestres, pero en esta semana lo que él dijo es que las operaciones por tierra estaban por comenzar y no indicó exactamente dónde. Obviamente uno deduce que es Venezuela porque es el blanco hasta este momento. No creo que ahora mismo vaya a hacer algo en Colombia, aunque tenga 800 soldados en Colombia en las 7 bases que hay allá, puestos en diferentes lugares, porque tampoco están allí para operar allí directamente. Están como asesores también e intervienen en cierto tipo de operaciones especiales de Colombia. Que la situación obviamente con Petro no es buena, pues no es buena, pero no es tan mala como obviamente poner ahora a Colombia en el blanco. Eso déjalo con el tiempo, a ver qué pasa de aquí a allá. Pero la realidad es que lo que uno asume es que es Venezuela, lo que uno asume, lo que uno supone, lo que tal vez pudiese ser. Pero partiendo de esa premisa, pues se piensa que la operación va a ser en Venezuela. ¿Hay otros blancos en el Caribe? ¿Usted no lo sabía? Pues sí, despierta durmiente. Hay otros blancos en el Caribe, no solamente Venezuela. Inclusive hay blancos en zonas de Belice, por si lo cogen de sorpresa, no llore fuera de la cuenca. Así que estas cosas están pasando en estos momentos mientras yo aquí le hablo a ustedes. Ya está por aquí el ingeniero Pla, pero no quiero cerrar sin terminar en esto que quiero mencionar. Otra cosa que es importante acá es que supuestamente el periódico New York Times publicó hoy de que Nicolás Maduro y el presidente Donald Trump habían hablado telefónicamente la pasada semana. Eso dice New York Times, ¿no? Que hablaron por teléfono. Ni Casablanca, ni el Palacio de Miraflores, ninguno de los dos, los gobiernos de Venezuela y Estados Unidos, ninguno de los dos, han dicho que esto pasó o han admitido que ha habido algún tipo de comunicación telefónica, pero tampoco lo han negado. O sea, se ha quedado eso ahí en el vacío, en la penumbra, en el Twilight Zone. Tal vez hablaron, tal vez no. Pero si hablaron, pues aparentemente no han llegado a ningún acuerdo, porque el movimiento, obviamente, militar sigue sucediendo en estos momentos. Aparte de todo eso, ¿no? Ya también habían noticias que estaban de esta desinformación que utiliza los mismos grupos en Venezuela, Inteligencia de Venezuela. Esta semana, para allá para el martes, estaban ellos soltando la voz por las redes de que el US Gerald Ford se había ido del Caribe, que se había ido a Norfolk, Virginia, a mantenimiento y que había abandonado la operación, cosa que es totalmente falso, porque ahí está el US Gerald Ford, está ahí, el US Gerald Ford está aquí en el Caribe y no se fue para Virginia, ni se fue para San Francisco por el canal de Panamá, y por ahí no sé si cabe, o por donde quiera que sea. Así que vamos a ver, que usted tenga mucho cuidado con las cosas que usted ve aquí a través de las redes sociales. Por otro lado, el gobierno de Israel acusó a Nicolás Maduro de estar relacionado con el narcotráfico, y el narcotráfico directamente con organizaciones terroristas, yihadistas del Oriente Medio. Bueno, hay organizaciones del Oriente Medio que la Interpol las ha descrito todas, que sí trafican drogas hacia Europa, mandan droga a Italia, mandan droga a Francia, hay todo un cartel de droga que va desde el opio, la cannabis, heroína, etcétera, etcétera, que vienen a través de grupos yihadistas que de ahí sacan fondos económicos, dinero para poder mantener sus operaciones, o inclusive de gobiernos que hay en África y en el Oriente Medio. Esto es más profundo de lo que uno cree, o sea, no es meramente Venezuela, hay muchos países involucrados en una red internacional, obviamente, de tráfico de drogas. Así que les traigo esto y con esta nota un poquito, ya tengo a Orlando acá en línea. Hola, Denise. Hola. Ya Denise me trajo Orlando aquí. Y con esto termino. O sea, ¿usted se acuerda de que Nicolás Maduro decía que hablaba con un pajarito? ¿Se acuerda? Porque eso es un clásico de Nicolás Maduro, que el pajarito obviamente era alegadamente el espíritu de Hugo Chávez, ¿no? Allá en México hay una tradición que tiene que ver con el zumbador, ¿no? Y dice allá que el colibrí, cuando aparece un colibrí es cuando hay espíritus que están cerca, espíritus buenos, espíritus familiares, etcétera, etcétera. Pues bueno, no tiene que ver nada con México, pero sí decía, nos acordamos, Nicolás Maduro, de que el pajarito le decía cosas. Pues bueno, en Cuba pasa algo parecido. Mi madre, allá Miguel Díaz-Canel, usted sabe quién es, obviamente, el jefe a cargo del gobierno de Cuba, ¿no? El jefe del Partido Comunista Cubano, Miguel Díaz-Canel. Pues bueno, lo que dice Miguel Díaz-Canel es que él habla con Fidel Castro, que el espíritu de Fidel Castro se comunica con todos ellos, con la camarilla ya del Partido Comunista, que les habla ya, no sé, que tiene una medium allí, o tiene un babalao, tal vez lo que deben tener es un palero, porque los babalaos no hablan con los espíritus, son los paleros los que hablan con los espíritus, los muertos en Cuba, y que les está dando las instrucciones para que Cuba siga adelante. Es decir, Fidel Castro, del más allá, habla, obviamente, con Miguel Díaz-Canel. Mi madre, esa es la nueva estrategia que se utiliza ahora en esta república
comunistas y socialistas. Bueno, y eso que los comunistas dicen que son ateos. ¿Quién le crea el cuento a quién? Bueno, mis amigos, los dejo aquí. Vamos a la primera pausa acá. Acá ya el buen Máster Carlos Figueroa va a llevar esto al segundo segmento. Los amigos de YouTube, busquen la segunda parte, que estamos junto con el ingeniero Orlando Pla discutiendo asuntos importantes. Hoy vamos a profundizar en la crisis de Ucrania, donde todavía no hay un acuerdo y donde Putin dice que no va a dar concesiones algunas. Mi madre, lo que viene por ahí. Así que ustedes acá en Facebook manténganse conectados, porque ahora meramente tomo un poco de agua con la venia de ustedes y entra acá en juego mi directo amigo el ingeniero Orlando Pla.